20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo aquí, son más de las 11 de la mañana, más o menos usted tiene compromiso, vamos a ver si de aquí a las 2 de la tarde ya hemos salido. Amén. Bueno, sirve, ¿no? Posible. Amén. Bienvenidos los amigos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos los niños, bienvenidos los adolescentes, bienvenidos los jóvenes, todos sean bienvenidos. Aquí tenemos, bueno, me llamaron, creo que fue ayer, que cuál sería la temática de hoy. Y estaba pues bastante ocupado, pero el Señor en medio de la ocupación prende el bombillito. Y esta es la pregunta: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo sí me la he hecho muchas veces y ayer dije, pónganla ahí, colóquenla ahí. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Bueno, hay considerados por el apóstol Pablo, hay 6, le he mencionado yo, tragedias que nos sucederían a nosotros y al mundo entero si Cristo no hubiera resucitado. Pero claro, por causa del tiempo, creo que solamente las vamos a mencionar y por lo menos una tendremos en cuenta dentro de nuestro tema. Lo primero que tenemos que ver dentro de la temática del día de hoy, en la noche tendremos otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta del tema de la noche? Ya se envió al grupo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese es el tema, para que traiga amigos, invite a un vecino al culto de la tarde. Siendo consciente de que a través de este medio, de esta plataforma, no solo están hermanos de nuestras iglesias, sino también amigos, simpatizantes, queremos decirles que la resurrección es una doctrina fundamental de la Biblia. Y la resurrección, que es volver a vivir, cuando se dice volver a vivir es porque estuvo muerto. La doctrina de la resurrección no solo se puede plantear a partir del Nuevo Testamento, porque hay muchos que parten del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también hay evidencias de que sí hay resurrección de muertos. Y esa resurrección de muertos solamente las ha hecho Dios con su poder, porque Dios es el Todopoderoso. Él es el que da la vida. Él es el autor de todo. Y podemos ver algunos ejemplos de personas que en el Antiguo Testamento le creyeron a Dios y sin necesidad de Dios explicarles, ellos consideraron que era sumamente fácil resucitar un muerto para Dios. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis, en el caso de Abraham. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. Así en resumen, le dio el hijo. Se tardó 25 años. Tuvo que esperar Abraham para
que le naciese Isaac. Después de tener unos años, Isaac se considera adolescente. Dice la Biblia que a Dios, que tiene una mente infinita, sintió Dios decirle a Abraham: sacrifícame a tu hijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio de holocausto. Que eso significaba atarlo de pies y manos, colocarlo encima de un cerro de leña, degollarlo y después de degollarlo reducirlo a cenizas. Ese era sacrificio de holocausto. Y la Biblia dice que Abraham no replicó nada, sino que le dijo a su hijo: vamos a uno de los montes de Moria. Ni siquiera le dijo para qué. Su mujer pues sería la menos informada en este caso, porque usted sabe qué tal que un día de estos usted le diga a su esposa: mija, Dios me ha pedido que sacrifique a ese hijo que tenemos. La parte sentimental de Sara no hubiese sido fácil manejarla, así que él se fue. Vamos a uno de los montes de Moria. Y la Biblia dice que cuando estaba cerca, caminó 3 días, y cuando estaba cerca de los montes de Moria, le dijo a sus siervos: espérennos aquí, esperadnos aquí, que yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Y lo iba a sacrificar, y dijo volveremos, no dijo vuelvo, sino volveremos, el muchacho y yo. Y así dice la Biblia, que estaba todo preparado, y este jovencito preguntó: aquí está el fuego, está la leña, ¿y dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham: Jehová se proveerá de cordero. Alzó la mano con el cuchillo y estaba dispuesto, no estaba amagando, como se dice en el argot popular. Y Dios le habló desde el cielo y le dijo: Abraham, detente, no le hagas ningún daño al muchacho, porque hoy he conocido que me obedeces, por cuanto no me has rehusado tu único hijo Isaac. Y le volvió a ratificar la promesa. El escritor a los Hebreos dice que por la fe Abraham, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, por la fe Abraham ofreció en sacrificio a su hijo Isaac, sobre el cual tenía la promesa, creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Así que Abraham creyó que había resurrección de muertos, que no era nada difícil para Dios resucitar un muerto. El pasaje que se encuentra en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, para hacer un resumen general del Antiguo Testamento, de labios del mismo Jesús, capítulo 22 y a partir del verso 32. Estaban los fariseos, y en este caso los saduceos, que no creían o no creen que hay resurrección de muertos. Y Jesús les citó un pasaje del Antiguo Testamento que había acontecido con Moisés. Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jesús hizo la exégesis de eso y dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No dijo yo era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, sino yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que este Dios es Dios de vivos y ya había muerto, pero dentro de la mente infinita de Dios, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, que es Dios manifestado en carne. Y Él dijo en la casa de su gran amigo Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá. Eso lo dijo antes de ir a la cruz, antes de ser crucificado, antes de ser sepultado, lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La predicación continua de Jesús apuntó a garantizar a cada uno de sus oyentes que después de esta vida hay algo mejor. Así que si Él habló en algunos momentos palabras como estas: el que gane la vida la perderá, y el que pierda la vida por causa de mí la hallará. Jesús era enfático en hablar de la vida después de esta. Quiere decir que todos los que escucharon a Jesús estaban conscientes de que la seguridad que garantizaba el Maestro estaba aún después de la muerte. El salmista David dijo: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él me guiará aún más allá de la muerte. En el Salmo 23 también lo anotó el salmista David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que la muerte no es una destrucción, no, es lo que el apóstol Pablo dijo: es una ganancia para nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después de esta introducción a nuestro tema en esta mañana, nos ubicamos de nuevo en el capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta comunidad cristiana tenía muchos dones, tenía ministerios, personas que llegaban a la congregación y no había ninguna situación difícil para que Dios diera dones y ministerios. Así que era una iglesia muy bendecida en esta parte. Pero dentro de esta comunidad había surgido una falsa doctrina. El apóstol le llama conversaciones. Nosotros leemos el capítulo 15 y el verso 33 cuando hay algún hermano que está diciendo palabras soeces, decimos, ¿no? Palabras como fuera del contexto cristiano, entonces le aplicamos el texto. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15 verso 33? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y damos un sermón y bueno, a muchos les ha valido y vale, pero el contexto en el cual el apóstol Pablo mencionó esas palabras fue en un contexto doctrinal. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A qué conversación se refería él? Si podemos leer en el versículo número 30 del capítulo 15. Capítulo número 15. Verso 29 vamos a leer. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces viene el 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ese era el tema por el cual dijo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sobre este tema, el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, desde el versículo número 1, donde se leyó en la apertura del culto, se presenta el evangelio. Le he llamado yo el corazón del evangelio, porque empieza diciendo: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí lo primero que el apóstol Pablo presenta en su defensa es que no solo lo dice él, porque ustedes conocen la historia o la cronología bíblica. Pablo no estuvo con los apóstoles, ni Pablo en el tiempo de Jesús estuvo en medio de ellos. Fue posterior a el ministerio terrenal de Jesús. Entonces el apóstol Pablo presenta unas evidencias de personas, por favor, de personas que estuvieron viendo a Jesús desde su ministerio, fueron testigos de su crucifixión, fueron testigos de su sepultura. De eso estaba consciente toda Jerusalén, hasta ahí. El tema no era si Cristo había desarrollado un ministerio terrenal. Ese no es el tema, ese no es el problema. El problema no es si él hacía milagros. Eso la gente lo veía y lo creía. El problema no era que él levantaba a los paralíticos o resucitaba a los muertos. El problema es que ese Jesús había dicho, y le entendieron mal ese día: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y según la historia, ese templo se había construido en más de 400 años. El tiempo que se llevaron construyendo ese templo. Y Jesús dijo: yo lo voy a levantar en 3 días. Pero ellos entendieron que era el edificio. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Ese Jesús dijo que tenía que padecer, que tenía que ser crucificado, que tenía que ser sepultado. Hasta los más acérrimos enemigos de Jesús creían eso y vieron eso. Ahora la parte siguiente era lo más difícil para muchos. Él dijo: y resucitaré al tercer día. Y a él le pedían señal. A él le pedían señal. Y Jesús una vez dijo: bueno, el videobeam nos hace falta,
vamos a citar así los versículos. Jesús dijo en una ocasión: esta generación perversa y maligna demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. La gente quedó. Habrá que verlo, ¿no? Y por ahí había uno entre los discípulos que sí era el jefe de la incredulidad. ¿Cómo llamaba? Tomás. Después de que le informaron a Tomás que lo habían visto resucitado, ya Tomás había escuchado de Jesús. Pero él dijo: yo hasta que no lo vea y meta mis dedos en sus heridas y mi mano en su costado, yo no voy a creer eso. Eso no lo voy a creer. Así que el tema de la resurrección no era fácil de creer. ¿A qué se refirió Jesús? Que así como Jonás era el profeta que fue enviado a Nínive. En Nínive había mercenarios, según se cuenta, que cazaban a los profetas de Israel, los odiaban, porque muchos de esos juicios habían sido públicos y todo el mundo decía: es Dios que los está castigando. Así que Jonás estaba muy incómodo con esa orden de Jesús de ir a predicarles a Nínive. Y Jonás fue tragado por un enorme pez, y Jesús dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez. Dentro de la cultura, dentro de su panteón que tenían en Nínive, Babilonia, ellos tenían muchas imágenes de supuestos dioses. Entre esas tenían la imagen de un animal, de un pez, y ellos adoraban ese pez y consideraban que era más poderoso que el Dios que predicaba Jonás. Así que ellos lo consideraban el invencible, que lo que ese pez hacía era para no volver atrás. Y Dios les mandó un mensaje muy contundente. Le dio la orden a un pez, no a ese pez, sino a un pez, porque eso era de la idea de la gente, pero eso nunca existió. Mandó a un gran pez que tragase a Jonás después de que lo lanzaron al mar. Lo preparó Dios ese pez. Y Jonás estuvo en el vientre del pez por esos días. Los gases, las sustancias químicas que tiene un pez dentro de su vientre, en algunos momentos en la costa pacífica teníamos la oportunidad de atrapar enormes peces y encontrábamos el hueso de los cangrejos y de los moluscos que se tragaban. Así, véalos, la concha de eso, así deshecho. Y se ha comprobado que en el vientre de esos animales, con las sustancias orgánicas, químicas que tienen, disuelven el hueso aún de los humanos. Ese caballero llamado Jonás, por todo el tiempo que estuvo en el vientre del pez, el pez no se pudo deshacer de Jonás. Esa es la enseñanza. Ningún daño sufrió Jonás. Y al tercer día el pez sintió algo. ¿Qué sentía? La Biblia no dice qué sentía, pero sintió cosas extrañas y tuvo que vomitar a Jonás. Así que en ese orden Jesús estuvo en el vientre de la sepultura. Y aquí en el capítulo número 15, aún el apóstol Pablo lo menciona, lo que se había profetizado a través de Oseas: oh muerte,
yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu aguijón. Ese sepulcro que ha tragado generaciones enteras, no se ha salvado el rey, no se ha salvado el militar, no se ha salvado el presidente, no se ha salvado ninguna persona de que la muerte lo atrape y lo arroje al sepulcro. Pero la Biblia dice que este Jesús, refiriéndonos a lo que dice Lucas en el libro de los Hechos, que la muerte no lo pudo retener, quiere decir que la muerte intentó impedir que Jesús resucitase, pero la muerte no lo pudo retener. Ustedes conmigo sabemos que en la Biblia Jesús es Dios manifestado en carne, y ese Dios tiene poder sobre la muerte. Jesús proféticamente se dice en el Antiguo Testamento que sería la muerte de la muerte. La muerte sufriría con un hombre que aparentemente era igual a los demás. Así que el sepulcro tragó a Jesús, pero al tercer día ese sepulcro no pudo soportar a Jesús y tuvo que abrir la boca y dejarlo salir. No pudo retenerlo el sepulcro, no pudo retenerlo la muerte, porque Él es la muerte de la muerte. Él es el aguijón del sepulcro. El apóstol Pablo presenta en este escrito que todo fue conforme a las escrituras: su muerte, su sepultura y su resurrección. Fue conforme a las escrituras, conforme a lo que se había profetizado, y presenta estas evidencias de personas, como decía antes, que lo vieron, no como Pablo, pero Pablo se incluye en esta lista, aunque Pablo aquí no menciona las mujeres que fueron al sepulcro. Dice así, verso 5: apareció a Cefas, que es el mismo Pedro, después a los 12. ¿A los 12 qué? Apareció, se dejó ver después de haber sido muerto y sepultado. Lo vieron. A los 12, verso 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Este es el único registro. En la Biblia no dice ningún otro detalle, pero Pablo sí la tenía esa información. A 500 hermanos juntos. A veces nos imaginamos que la iglesia primitiva eran 4 o 5 o los apóstoles. No, eso había congregaciones muy fuertes, muy fuertes. Y hasta aquí no había sucedido lo de Pentecostés. Lo de más de 3000 no había sucedido, según el relato de Pablo. Él dice después de resucitado. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Luego sigue el verso 7: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que yo también lo vi, dijo Pablo. Lo vieron otros, pero yo también lo vi. Esto que le estoy enseñando de la resurrección de Cristo, yo soy testigo porque yo vi a ese Jesús resucitado, es lo que quiere decir Pablo. Pero como el tema álgido era que muchos en esta congregación no creían lo de la resurrección, entonces el apóstol Pablo presenta lo que hemos formulado aquí: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Usted se imagina, vamos, antes de mirar
las 6 tragedias que sucederían si Cristo no hubiera resucitado. Personalmente, yo estaba caminando acá en el aposento alto y me estaba preguntando, predicadores, cada que usted vaya a estudiar un tema, estúdielo para usted mismo. Las hermanas, cuando están preparando alimentos, ellas son las primeras en degustar, y a veces salen con el cuentico a la mesa que no, yo no quiero, claro, si ya comieron. Ellas comen y prueban y prueban y prueban, y cuando ya sirven están listas. Así que, predicador, usted cuando esté preparando el tema, degústelo, cómase ese tema. Estaba caminando acá en el aposento alto y estaba preguntando, les digo honestamente lo que me estaba preguntando y lo que me estaba respondiendo. Si Cristo no hubiera resucitado, yo estaría perdido. Esa fue mi respuesta, yo estaría perdido. Y lo peor de todo, sin esperanza. Sin esperanza. Y me vino una imagen así, aquí en el aposento alto hoy. Dije, me fui a sentar en la banca cuando dijeron se puede sentar, y me vino una imagen a la mente. Y dije, para mí lo dije, no para decírselos a ustedes, no, para mí lo dije. De más sería ser pastor, de más sería haber ido al África, de más sería saber y hacer todo lo que hago, y aún bajar aquí a predicar. Eso no me serviría de nada si Cristo no hubiera resucitado. No tendría sentido que ningún predicador se parase a predicar algo que es mentira. Hay gente que fabrica mentiras y las predica. Así estaríamos nosotros, fabricando una mentira que es mentira, diciendo algo que no es. Pero hermanos, nos paramos en un púlpito y aunque no lo vimos como lo vieron ellos, tenemos la plena certeza de que Él está vivo. Y sabe, hermano, espérese un momento, por favor, hermano. ¿Sabe que eso me pasó en fracciones de segundos, como una película? Y dije, nosotros, ¿qué evidencia tenemos? Y me seguí respondiendo, yo he estado enfermo y he clamado a Jesús y Él me ha sanado. Yo he estado en peligros y he clamado a Jesús y Él me ha librado. Yo he estado en angustia y he clamado a Jesús y Él me ha consolado. Así que eso no lo puedo negar. Jesús está vivo. Señora, caballero, esto no lo decimos hoy día domingo porque el mundo tomó esto como una efeméride para decir que hoy resucitó Cristo. No, Cristo, dice la Biblia, murió una sola vez y resucitó una sola vez para siempre. No tenemos necesidad de esperar cada año para que nazca y cada año para que resucite. No, Él murió una sola vez y resucitó una sola vez para siempre.
el verso número 14 del capítulo 15 de la carta a los Corintios. Vamos a mencionar las 6 tragedias, digo yo, que sucederían si Cristo no hubiera resucitado. Cuéntela. Vana sería nuestra predicación. Número 2, vana es también vuestra fe. Tercero, somos hallados falsos testigos de Dios. Cuarto, verso 17, la última parte. Verso 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuelve y repite que ya contamos, vana es la fe, pero viene otro elemento: aún estáis en vuestros pecados. Aún si Cristo no resucitó, estáis en vuestros pecados. Y lo peor, que ya no habría nada que hacer. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, se perdieron. Esto se lo han dicho a usted, los de la revista se lo han dicho a usted, a mí me lo han dicho muchas veces. Jesús solo, Jesús solo, los huérfanos no tienen padre. Y me lo han repetido muchas veces: ustedes son los Jesús solos. ¿Por qué? Le pregunté a alguien. Porque es que ustedes, todo es Jesús y Jesús y Jesús. Y sabe que la gente hasta sabe de Biblia para formar sus falsas doctrinas. Cada que leo este versículo me acuerdo que cuando estaba empezando el camino del Señor, uno de ellos me citó ese versículo, me lo citó y me dijo: mire, ustedes son dignos de lástima. Le dije: ¿por qué? Y me dijo: y es que usted no ha leído en la Biblia que si en esta vida esperamos en Jesús, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claro, a eso dice el versículo. Le dije: pero usted no ha leído el de enseguida. ¿Por qué lee solamente ese? Le dije: Pablo está diciendo que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Misericordia es compasión que se siente por alguien. Por un Dios siente compasión y tiene misericordia el que tiene misericordia. Pero en este nivel que se habla de conmiseración, el diccionario de la Real Academia de la Lengua amplía lo de misericordia. Cuando llega a conmiseración lo amplía y dice: es lástima que se siente por alguien que ha sufrido una tragedia o una desgracia. Así que seríamos los más dignos de que la gente nos tuviese misericordia, nos tuviese lástima. Pobrecitos esos que hablan de alguien que no está resucitado. Dicen que vive, pero él está muerto. Pobrecitos. A eso fue que se refirió Pablo. Esa sería la 6ª tragedia. Los hazmerreír de todo el mundo. Pobrecitos. Y él está muerto. Y Pablo
se imaginó a un Cristo muerto y dijo: si eso es así, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No habría sentido. Le dije a ese caballero: ¿por qué no lee el verso número 20? ¿Qué dice el verso número 20? Mas ahora, el que leímos, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Vamos solamente por unos minutos más, ya se nos va a ir la hora, por unos minutos más a la primera parte. Esto tiene una secuencia que no se puede sacar ni del orden ni sacar uno de estos puntos. Repítalo conmigo a ver si ya se lo grabó. Primero, vana sería nuestra predicación. Segundo, vana sería nuestra fe. Tercero, seríamos falsos testigos. Cuarto, estaríamos en nuestros pecados. Quinto, los que murieron en el Señor se perdieron. Y sexto, seríamos los más dignos de que la gente nos tuviese misericordia. Vamos con el primer punto. Vana sería nuestra predicación. Hermanos, la predicación del Evangelio no tendría ningún efecto. Eso no cambiaría a nadie. Aquí nos reventaríamos gritando, hablando, proclamando el Evangelio y no pasaría nada con nadie. Yo recuerdo ese día jueves del año 1987, del mes de agosto, 28 de agosto. Yo tenía otros planes y mi mamá y mi papá se fueron para el culto. Mi hermano mayor y yo nos quedamos en casa. Mi hermano se quedó acostado durmiendo. No había internet, no había nada que hacer en el pueblo. Y yo dije, antes de acostarme, voy a escuchar esa grabadora que le traje a regalar a mi mamá. Y le hundí el play. Y escuché un himno que nunca había escuchado. Y lo regresé en el cassette. Hermanos, y yo fui sintiendo algo tan especial. Hermanos, yo tuve que regresar 2, 3 veces y ya no aguanté, sino que me caí de rodillas y me puse a llorar. Y nunca se me olvida la oración que le hice al Señor Jesús. Le dije: Señor, si usted levantó a Lázaro de 3 días de muerto, usted me puede levantar a mí también. Y en ese momento yo tuve una visión. Era para el día sábado que yo salía de viaje. Y yo en esa visión vi que por la vía recta, la recta Cali-Palmira, salía yo en una flota Magdalena, y que esa flota Magdalena se salió hacia los Cañazales y yo me vi muerto. Yo vi cuando me morí ahí. Y le dije al Señor: no permita que yo vaya a morir sin salvación, Señor. El mensaje del Evangelio tiene poder independientemente del método o el instrumento que Dios use. Fueron a través de unas notas musicales que Dios me ayudó a salir del error. Fue a través de una nota musical que yo sentí el poder que hay en la predicación del Evangelio. Fue a través de una nota musical que la vida me cambió a mí. Dios lo hizo a través de esa nota musical. Por eso yo siempre recomiendo a los músicos, a los cantantes, que lo que ustedes vayan a cantar, que lo que ustedes vayan a tocar de instrumento, lo hagan precisamente creyendo que Dios
Dios se va a agradar de eso y que ese mensaje que van a transmitir sea el empuje, la ayuda de Dios. Dios se me metió a mí a través de un himno, se me metió aquí al corazón y no se me ha salido y no se me va a salir. Aquí se me metió Dios. No es cantar por cantar. No necesitamos cantantes de los cuales está lleno el mundo. Necesitamos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Él tales adoradores busca que lo adoren. El poder, hermano, que hay en la predicación del Evangelio sería vano. Estaríamos predicando aquí emocionalismos y haciendo una cantidad de cosas para que la gente sienta lo que ni nosotros sentiríamos. Pero aquí no hay necesidad de hacer esfuerzo, de decir sientan lo que yo siento, porque yo sé que el Cristo que estoy predicando está vivo, está vivo. Las personas que se han hecho célebres en el mundo y han dejado sus escritos, han dejado muchos volúmenes de sus escritos, de sus pensamientos, o como Nostradamus sus profecías, pero ya no son recordados. Ya no son recordados y las personas dicen, ¿y de quién es este autor? No, él ya murió, ni le prestamos mucha atención. Así sucedería con el Cristo de la Biblia. Él estaría en la fila, no sé en qué número, de los que pasaron a la historia. Pero aquí hay uno que yo les recomiendo, amable amigo, señora, caballero, que Él está vivo, y se lo aseguro que Él está vivo y está en medio de nosotros. La predicación sería vana, dice el apóstol Pablo. Una vez, ya para terminar, una vez estando en África como misionero, recuerdo que en una provincia yo le dije al Señor algo. Yo le dije, Señor, esta gente ha escuchado que yo les he hablado de ti. Porque me había llamado un hombre un día domingo, un pastor de otra iglesia, me dijo, estamos como a casi 30 horas de distancia. Me dijo, a mi esposa la mordió una serpiente y ya no hay nada que hacer. Lo que nosotros hacemos aquí en África no funcionó. Ella no se puede mover porque la pierna la tiene muy hinchada. Y yo hasta le pregunté, ¿y usted para qué me llama a mí? ¿Y sabe qué dijo ese señor? Dijo, porque yo sé que Dios la puede levantar de ahí. Yo creo eso, me dijo. Reuní a la iglesia y oramos y le dije al Señor estas palabras. Allá me conocen a mí porque yo he ido allá, pero muchos han escuchado que yo les he hablado de ti. Le dije al Señor así, esta es la oportunidad para que usted se dé a conocer a ellos. Hombre, y el Señor tan bueno. Por la tarde me llamó y le dije, póngamele el teléfono al oído de la señora, y me dijo, ella no sabe hablar el portugués, ella sabe hablar es el dialecto de la aldea. Y le dije, no, eso no me importa a mí. Yo no voy a hablar con ella, voy a hablar con Jesús y le voy a hablar en español y nos va a responder. Le colocó el teléfono en el oído y yo le oré al Señor ese día. Y en la mitad de la semana me llama otra vez y me dice, pastor, la aldea está en un alboroto aquí, me dijo en esas palabras. Hay un alboroto aquí porque preguntan cómo es posible que esa serpiente mordió a mi esposa y mi esposa está viva sin hacerse nada de lo que se hace aquí. Que cómo es posible. Y a ella le preguntan qué fue que le hicieron y dijo, un señor que vino como misionero aquí
oró por mí por teléfono, yo no le entendí nada, pero él siempre me ha hablado de Jesús. Así que yo creo que Jesús fue el que me sanó. Hermanos, esta predicación, cuando llegamos al continente africano, yo pude ver una visión que nunca les he dicho ni a mi esposa ni a mis hijos, pero se las digo hoy. Yo vi en una visión que al llegar a África, yo abría un baúl grande y me ponía al frente del desafío y yo decía: aquí les traigo a presentar al Jesús resucitado, que ellos no lo conocen, pero lo van a conocer. Esta predicación, hermano, no importa la frontera, no importa el país, no importa la cultura, no importa el estrato social. Esta predicación ha comprobado que ha superado las pruebas, todas las pruebas. Un jovencito me dijo, me desafió un jovencito en Mozambique, me desafió un jovencito en una de las provincias y me dijo: vamos, lo voy a acompañar al programa. Era un grupo como de 30 personas y yo escuchaba que venían atrás hablando en baja voz, en el dialecto, hasta que me dio como un calorcito así, rabia santa dicen algunos, ¿no? Y me devolví, les dije: ¿qué es lo que hablan? Y él no me quiso decir nada. Y cuando el otro lo fue a delatar, dijo: le voy a decir qué es lo que estoy diciendo. Se me paró así. Me dijo: eso que usted está predicando aquí no va a funcionar. Así me dijo. Le dije: ¿por qué? Tiene muchas exigencias y aquí nosotros a eso no le jalamos. Le dije: le voy a demostrar. Pero sabe, hermano, ¿cómo lo dice usted? Usted no lo dice porque tenga que dar una respuesta. Usted lo dice como con las agallas. Usted lo dice como con un tono desafiante, que eso que usted está diciendo es verdad y que lo va a comprobar que es verdad. Y ese día fuimos a un local y llegaron otros pastores de otras congregaciones y se reunieron conmigo y tomaron la decisión de recibir el mensaje. Y después de ese programa, ese jovencito se acercó y me dijo: pastor, yo estaba equivocado. Esto es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Nosotros no conocíamos eso que usted está diciendo, que Jesucristo es el Dios manifestado en carne y que Jesucristo es el único que puede salvar a la gente. Este mensaje ha sido puesto a prueba y la gente ha dicho: si funciona sí y si no funciona no. Un caballero me dijo en una ocasión allá en África: yo le quiero hacer una pregunta después de haber escuchado la explicación, y me dijo: le quiero hacer una pregunta, ¿usted es capaz de bautizarme a mí? Y yo le miré la estatura y dije: sí, yo soy capaz de bautizarlo a usted. Claro, ¿cómo no voy a ser capaz de meterlo al agua? Ni más faltaba. Y me volvió a hacer la pregunta y le dije: ¿por qué me pregunta así? Me dijo: porque es que yo soy pastor y soy brujo a la vez, y si yo me convierto al evangelio por completo, los colegas míos, dijo él, me van a matar porque yo les he hecho mucho daño a ellos y se van a desquitar. Y lo peor de todo, dijo, he hecho pacto con el diablo y el día que yo le quede mal, el diablo me va a matar. Así que si usted me responde esa pregunta, es capaz de bautizarme a mí, y añadió, y me va a garantizar que yo sigo vivo. ¡Ja! Hermanos, esto es la verdad, esto no es un cuento. Yo dije sin ningún problema, claro que usted va a seguir vivo, de eso nadie va a dudar ahora. ¿Se compromete usted a bautizarme y que yo voy a seguir vivo? Me repitió otra vez, le dije, ya lo voy a bautizar. Y lo bauticé en el glorioso nombre de Jesucristo. Y a los días me estaba llamando: estoy asustado, pastor. Le dije: ¿qué pasó? Me dijo:
Los creyentes que tenía en mi iglesia se fueron todos. Pero ahora ya no sé qué hacer porque llegó gente nueva y no cabemos en el saloncito que estábamos, ya no cabemos. Y la gente está pidiendo que se le bautice en el nombre de Jesucristo. Hermanos, este mensaje es eficaz. Vana sería nuestra predicación. Seríamos unos parlachines, seríamos unos predicadores que hablaríamos de cosas ilusorias. Pero aquí estamos hablando de uno que resucitó de entre los muertos, que se llama Jesucristo, y Él vive por los siglos de los siglos. Último versículo, me comprometo que voy a citar. Capítulo 1, verso 17. Esto no lo mencionó el apóstol Pablo, pero lo voy a mencionar. 1:17 del libro de Apocalipsis. En la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos por causa del testimonio, había sido desterrado por el imperio. Y él dijo: cuando lo veí, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y soy el último, el que estuve muerto y resucité, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno, tengo las llaves de la muerte. Así que Jesús le entregó toda esa autoridad a sus discípulos. A usted le doy autoridad también, pero algo especial. Al diablo lo dejó con la puerta abierta de la cárcel que él administraba, y se le quedó con las llaves porque dijo: yo tengo las llaves aquí, mire, aquí la tengo. La puerta quedó abierta para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esta predicación es eficaz. Es eficaz, es eficaz. No lo tenemos en duda. Esta palabra se seguirá predicando y la gente se seguirá convirtiendo, no por la homilía o por la homilética que tengan los predicadores, sino que esta predicación intrínsecamente tiene el poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Estén de pie, hermanos. Esta es la predicación. Hoy estamos en el día misionero, y allá en el otro extremo de la tierra debe haber un predicador que va a predicar, o que predicó este mismo evangelio, y se seguirá predicando que Cristo vive y resucitó de entre los muertos, y lo estamos esperando por segunda vez, que venga por su iglesia. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Es la garantía, escuche, de nuestra fe. Es la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. Es la garantía de que no somos falsos testigos. Es la garantía de que los que durmieron en el Señor no se perdieron. Y es la garantía, podemos decir, que nadie tenga lástima de nosotros. Es la garantía de que estamos hablando la verdad. Es la garantía de que ese Dios que se manifestó en carne está en medio de nosotros. Vamos a orar en esta tarde, a darle gracias al Señor por su palabra. Allá, desde la virtualidad, usted puede inclinar su rostro, señora, caballero, amigo, hermano, y le vamos a decir: Señor, gracias por haber resucitado. Digámosle esa palabra solamente: gracias por haber resucitado. Gracias por haber resucitado. Esa es la garantía de que mis pecados han sido perdonados. Esa es la garantía que después de esta vida hay una recompensa en el cielo. Esa es la garantía, Señor, que esta predicación seguirá siendo eficaz en todo el mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta hora.